Hola Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Temoris? Gracias por llegar, por aceptar esta entrevista, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, pues fíjate que hemos estado viendo los comentarios que has realizado en redes sociales sobre el asunto de la ministra Yasmín Esquivel. Ella anunció a través de su abogado que una jueza había resuelto a su favor, que la jueza había dicho que la tesis pues sí era de ella y que ya la UNAM ya no tiene que decir nada, y la UNAM salió a decir que no es cierto, que la UNAM no está involucrada en este proceso, es otro proceso legal, no tiene que ver. Entonces yo creo que ya se generó una confusión importante. Luis, ¿nos puedes explicar qué es lo que está pasando? Sí, la verdad, primero hay que decir que se sabe mucho menos que lo que los abogados dicen que es público sobre este proceso. Yo estaba viendo los videos de la conferencia de prensa y, por ejemplo, los abogados dicen, estamos dando a conocer la sentencia que establece de manera firme e inatacable que Yasmín Esquivel es la autora de su tesis de licenciatura. Lo único que tenían era una carátula dentro de una eh, eh, sobre plastificado y hasta hoy no conocemos el contenido de esa sentencia. Ahora, están diciendo que esa sentencia ya no se puede cuestionar, que es cosa juzgada. Eso podría ser cierto que hayan presentado un juicio civil en contra del señor Edgar Ulises y que él no se haya presentado y que el juicio se haya ido en rebeldía. Así se dice cuando la parte demandada no se presenta en un juicio civil a contestar y que luego, después de la sentencia, esa persona no hubiere impugnado la sentencia y entonces habría quedado firme. Eso no implica que ya se acabó el caso y ya se cerró el asunto si eso fuera cierto, ¿no? Porque estamos haciendo un tanto suposiciones porque la información que se ha compartido no es adecuada, no se está informando en realidad a la sociedad civil, sino simplemente lo que está haciendo la defensa de la ministra es intentar imponer una narrativa sin presentar la evidencia concreta. Ahora bien, como bien lo señala la UNAM en su comunicado, no fue llamada a juicio la universidad en este proceso civil que se llevó en un juzgado, el juzgado noveno de lo civil en la Ciudad de México, y por lo tanto no tiene efectos lo que haya dicho esa jueza en otros procesos. Y hay que recordar que está pendiente que la UNAM se pronuncie, el Comité de Ética de la UNAM se pronuncie. Está pendiente que se resuelva el amparo que presentó la propia ministra Yasmín Esquivel para que la UNAM no resuelva e incluso hay una suspensión concedida para que la UNAM no resuelva. Además, la ministra presentó un juicio civil solicitando que se suspendiera esa resolución de la UNAM. Y luego todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un asunto que de hecho está en la ponencia del ministro Pardo Rebolledo, en el cual tienen que darse turno a algunos procedimientos administrativos iniciados en ese proceso. La verdad es que esto parece más un intento de estrategia de la defensa de la ministra para ganar en un juicio entre dos personas una situación que sabemos que pesa sobre ella, que es que habría plagiado su tesis. Hay dos tesis idénticas, eso es un hecho establecido, la información es pública, cualquier persona la puede revisar y además hay una segunda acusación que quedó ahí un poco en el olvido, pero también habría plagiado más de la mitad de su tesis de doctorado. Todas estas cuestiones siguen pendientes y no se han resuelto. Diría que, en mi opinión, es necesario que se conozca el contenido de esta sentencia y que no se mantenga bajo secreto para que no se establezca una verdad solamente con el dicho de los abogados de la ministra. Yasmín Esquivel dijo que ya con esto daba por cerrado el tema,
¿Tú crees que ella puede cerrarlo de esta forma? Así como es tan sencillo, sus abogados presentan un argumento que no se puede comprobar, no hay manera de verificarlo. Ellos, teniendo los documentos en las manos, no los muestran y ella lo da así ya por muerto. Me parece que eso va a tener que resolverlo las instituciones, las autoridades judiciales que tienen abiertos expedientes. O sea, ojalá los abogados tuviésemos ese poder de poder resolver un asunto con la fuerza de nuestra voz y de nuestras declaraciones públicas. No podemos. Eh, Están utilizando ciertamente recursos legales, eso hay que decirlo. La defensa de la ministra está acudiendo a todos los recursos legales que tiene disponibles, tienen mucha creatividad ciertamente, pero lo que dijeron no acaba con estos juicios. Por ejemplo, anunciaron que van a llevar la sentencia, la van a presentar como una prueba superveniente, que significa una prueba nueva, ante la UNAM, y le van a decir a la UNAM, ya no puede seguir porque ya una jueza determinó que la ministra es la autora de la tesis. La UNAM va a emitir algún pronunciamiento a partir de lo que reciba. Probablemente también la presenten en el juzgado de amparo, probablemente también la presenten en la Suprema Corte, pero todas las autoridades están con facultades plenas, con autonomía, para calificar dentro de su proceso si esa sentencia tiene o no relevancia para la resolución de ese caso. Pero en mi opinión, decir que se ha acabado y se ha aclarado la acusación de haber plagiado la tesis de licenciatura de la ministra solo por esta decisión que ni siquiera conocemos, me parece que eso es sumamente cuestionable, ¿no? Que no se puede afirmar con toda certeza. Más allá de que fuera cierto, y quiero resaltar esta parte, que la sentencia sea firme e inatacable, porque eso de algún modo es tramposo que un litigio entre la ministra y el señor Edgar Báez, que fue la persona que supuestamente habría plagiado, pueda resolver de fondo el asunto. Y hay un tema fundamental que ha estado mucho en medios y que es lo que dice la UNAM en su comunicado, que es, uno, no fuimos llamados a juicio. En ese pleito que presentó la ministra, en ese litigio, no nos notificaron, no nos enteramos y teníamos un interés. Entonces, eso podría incluso poner en cuestionamiento que esa sentencia esté firme y probablemente podría reabrirse porque no se llamó a una parte relevante. Y dos, ¿por qué la ministra no permite que las autoridades competentes se pronuncien de fondo y ha presentado varios recursos para congelar, detener los procesos? Si de verdad quiere que se aclare el asunto, yo creo que debería permitir, como lo ha solicitado la UNAM, que las autoridades se pronuncien de fondo y a partir de eso sí estaríamos hablando de que el caso está cerrado. Pero en este momento, ciertamente a esta historia le quedan muchos capítulos judiciales, al menos. Luis, hay personas que dicen que, bueno, que lo del plagio de la tesis de licenciatura, además de la de doctorado, que esa fue una investigación que realizó el periódico El País, pero bueno, la que ha estado más en el centro es la licenciatura. Hay quienes dicen que fue un pecado de juventud, que ella pues ha hecho una carrera por su cuenta, que no se le debería pues cuestionar por aquellos que hizo cuando era muy joven, pero da la impresión de que si aquel fue un pecado de juventud, los pecados que ha estado cometiendo en su campaña de defensa son más graves que el plagio de la tesis, ¿no? ¿O qué opinas tú? Sí, de acuerdo. Yo creo que tendríamos que analizar la reacción de la ministra frente a la acusación. Y creo que podríamos ir hasta diciembre, ¿no? Cuando se da a conocer, en primer lugar, la información de que habría plagiado su tesis. Muy rápido, en diciembre, la propia Dirección de Bibliotecas de la UNAM da a conocer que las dos tesis son idénticas, ¿no? Tienen un alto grado de coincidencia. Y después ella empieza en su cuenta de Twitter a emitir comunicados. Uno de ellos es el comunicado firmado por el director de su tesis de doctorado,
que a la postre se descubre que habría plagiado a 12 autores. Entonces, digamos que la cosa no iba muy bien. Después, ella emite un comunicado donde dice, he presentado evidencia pericial irrefutable que demuestra que yo no plagié la tesis, incluyendo una carta notariada firmada por Edgar Ulises Báez, donde él reconoce que él en realidad fue el que plagió la tesis. Y después involucra a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, diciendo ya la Fiscalía se pronunció, la Fiscalía niega todo después de que se filtra el expediente y dice, de hecho, ese asunto está prescrito, nosotros no dijimos nada. Nos enteramos que la directora de la tesis de licenciatura había recibido un día en su buzón una carta de Edgar Ulises donde dice yo plagié la tesis. La historia en realidad se empieza a poner demasiado oscura con el devenir de los meses. Y sí, lo que habría sido una cosa que mucha gente puede considerar mínima, en realidad ha ido creciendo como una bola de nieve. Ahora bien, el tema es que un requisito para ser ministra de la Suprema Corte que está en la Constitución es tener un título de licenciatura en Derecho. Ese es el tema de fondo. Si se comprueba finalmente, si deja que los tribunales resuelvan y se comprueba que el título proviene de una tesis plagiada, lo que procedería es cancelarlo, cancelar la cédula profesional y no cumpliría los requisitos para seguir siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que hay que analizar el caso desde lo que pasó en esa época hasta lo que ella ha hecho con sus abogados, cuál ha sido su reacción y cuál impacto podría tener en su lugar en la Suprema Corte de Justicia. O sea, es que parece que realmente estamos en un berenjenal, ¿no? Es una cosa, es complicadísimo para la universidad porque descubrimos que no se ve dado a sí misma en tantas décadas de existencia, no se ve dado a sí misma pues procedimientos para resolver problemas como este. Es un problema para la Suprema Corte, o sea, para el Poder Judicial. ¿Cómo salir de aquí? Sí, ciertamente. En este momento la Suprema Corte está de algún modo acusando recibo del desprestigio de contar con una persona que no cumple los requisitos para ser ministra. No la tiene fácil el Poder Judicial, yo creo. Algunas personas dicen, es que la Suprema Corte debería cesarla, ¿no? Se están lavando las manos. Pero en mi opinión, tienen que analizar muy bien lo que tienen que hacer. A la ministra no la nombró la Suprema Corte, la nombró el Senado a propuesta del Ejecutivo. Si la Suprema Corte establece algún procedimiento para cesar a alguno de sus integrantes, eso puede ser peligroso en el futuro. Es grave lo que pasó, pero los precedentes son importantes. Imagínense el mensaje que se puede enviar en el que una mayoría de ministros y ministras de la Suprema Corte, no sé si calificada o no, o simple, puede decidir que uno de sus integrantes ya no va a formar parte del Pleno. Eso es una cosa que hay que analizar y que creo que tenían que tener mucho cuidado quienes lo tengan que revisar. La universidad claramente carestigio, pero me parece que la UNAM ha reaccionado adecuadamente diciendo, tenemos una investigación, estos son los pronunciamientos que hemos realizado y de algún modo está tomando cartas en el asunto, pero ciertamente hasta hoy el asunto no se ha resuelto. La Secretaría de Educación Pública ha dicho, nosotros no podemos actuar porque el título sigue estando vigente y no podemos anular una cédula profesional que emitimos sin que se pronuncie quién emitió el título de licenciatura. Estamos en un verdadero, sí, trampa de litigios, producto de la resistencia de la ministra a que se pronuncien las autoridades competentes. Y ciertamente ella ya en la profesión jurídica tiene un desprestigio de tal manera que cada vez que se resuelve un asunto relevante en la Suprema Corte hay mucho escrutinio sobre lo que tiene que decir e incluso sobre su capacidad como abogada, déjense su independencia, su capacidad técnica
para resolver asuntos de la mayor relevancia en el país. Que, bueno, ¿tú crees que la ministra finalmente se ha convertido en munición política? O sea, ¿cuál es el ángulo político de esto? Porque más allá del plagio y todo eso, ya las votaciones de la Suprema Corte, sobre todo desde que está la ministra presidenta Norma Piña, ya pues parece que se está creando como una especie o constituyendo como una especie de minoría de bloqueo. Ya no es tanto la supervisión constitucional que hace un poder sobre el otro, sino ya empieza a parecer que hay un sabotaje, con una mayoría de 8 ministros contra 3 que votan del lado del gobierno. Y aquí está la ministra Esquivel. Eh, ¿No se está ya esto también convirtiendo en parte de la batalla política electorera del país? Es interesante pensar en la visión política de lo que pasó. Recordemos que se da a conocer la acusación de plagio contra la ministra justamente en el proceso de transición o en el proceso electoral en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y había quien decía que la ministra iba a ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, y ciertamente esta acusación tuvo un impacto. Por eso, en esos primeros días, después del 21 de diciembre, que se dio a conocer la acusación de plagio, hubo respuestas de todo mundo muy rápidas, porque el día 2 de enero iba a ser la elección, que a la postre terminó con la elección de la ministra Norma Piña. Ahora, ciertamente, como bien lo comentas, Temoris, la ministra forma parte de un bloque, a veces de 3, a veces de 2, de ministras y un ministro que están votando varios asuntos con las posiciones del gobierno. Y bueno, yo eso lo pondría también en su contexto. El presidente López Obrador tuvo la intención de reformar la Constitución en el tema electoral o en los temas relacionados con la militarización de la seguridad, con el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, y no alcanzaron los votos suficientes para reformar, y entonces vino un paquete de reformas legales para los cuales la Suprema Corte tiene competencia clara para revisar si esas leyes son o no constitucionales, porque la Constitución en principio no cambió. Y entonces, en varios asuntos, pues la Suprema Corte ha declarado que esas reformas legales son incompatibles con la Constitución. Curiosamente, algunos abogados pensamos que la ministra ya no hace un análisis legal, sino simplemente vota con el discurso de lo que diga el presidente de la República, porque de algún modo debe la precariedad de su posición a los designios del presidente. Yo así lo veo. Y me parece que el ejemplo concreto, previo a que pasara todo esto, es su posición sobre prisión preventiva oficiosa. Si analizamos cuál ha sido su posición en esos casos, prácticamente parecía que leía los comunicados de prensa del presidente de la República en la sesión, poniendo ahí exactamente las palabras que tiene el Ejecutivo con la defensa abierta de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, de algún modo, la posición del Ejecutivo está debilitada en la medida en que la persona que defiende sus posiciones no tiene la legitimidad necesaria para hacerlo. Creo que eso también había que tenerlo en la mente, Temor. Pues qué situación estamos, porque finalmente los errores cometidos hace décadas por la ministra y la actitud que ha tomado en su defensa, pues ponen en cuestión a la Suprema Corte de Justicia en un momento en el que tendría que ser, pues, una institución en la que pudiéramos confiar, tener plena confianza. Pero está muy politizada y una de esos integrantes, pues, está bajo cuestión. ¿Tú, tú crees, tú
¿Dirías que ella tiene que salir? ¿Dirías que el presidente debería proponer a un reemplazo? Que, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Sí, algunas personas me han preguntado, ¿no? Incluso viéndolo desde una visión de derecho comparado en América Latina, que si pensaba que con estos escándalos, primero la tesis de licenciatura, después la tesis del doctorado, la ministra iba a renunciar. Y yo en algún momento me atreví a hacer el pronóstico de que así iba a ser. Y ahora México se ha convertido pues en un hazmerreír. Tenemos a una integrante de nuestra máxima corte, de nuestro Tribunal Constitucional, eh, sabiendo que no cumple el requisito siquiera de ser licenciada en Derecho como lo marca la Constitución. Lo adecuado sería es que siguiendo los procesos que están en la Constitución, ya sea a través del juicio político o la propia renuncia, que ya sucedió, ¿no? Recordemos que en este sexenio renunció el ministro Eduardo Medina Mora, entonces digamos el camino ya está ahí, ya podría construirse y de todas maneras el presidente de la República tiene facultades para proponer una terna al Senado de la República y a partir del voto de las 2/3 partes del Senado, respecto de alguna de esas tres personas, se puede elegir a un nuevo ministro o a una nueva ministra. Eso va a abrir una disputa política. No hay que dejar de ver esa parte y tiene que haber acuerdos dentro del Senado para tomar una decisión. Probablemente el presidente López Obrador ha evaluado que no es el momento para hacerlo y ha decidido simplemente dejar que pase el tiempo. Pero en mi opinión, la manera en que este asunto debería resolverse es con la renuncia de la ministra. Es necesario que antes que eso suceda se resuelvan los asuntos, que se pronuncie la UNAM, que termine su proceso de evaluación y tenga una decisión final, que se resuelvan los amparos que están pendientes e incluso, como decía al principio, yo pensaría que es mejor esa manera a que la propia Suprema Corte decida echarla, porque eso tengámoslo en la mente. Imagínense el camino que se abriría si ahora pueden echar a sus pares. No sé en qué vamos a acabar si esa fuera la manera de resolver los asuntos. Yo creo que la Corte sí necesita ser controlada por los otros poderes y más en estos momentos donde hay muchísimo escrutinio sobre sus decisiones. Luis Tapia, te agradezco muchísimo esta entrevista. Seguiremos en contacto. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a la audiencia, Temuco. Hasta luego. Gracias.